Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy la verdad no tengo tema. Para mi comentario no tengo ningún tema especial, ni del COVID, ni del Tribunal Constitucional, ni tengo nada que decir sobre Cuba, no tengo nada que decir sobre el nuevo gobierno y por supuesto no tengo nada que decir respecto de si hay en Cuba una dictadura criminal comunista, en fin. Hoy por lo menos tengo una noticia que alberga cierta esperanza. Después de ver la pellejería que tenemos y que sale a través de las televisiones generalistas, en algunos programas, ya saben ustedes de qué hablo, después de ver la incultura que hay dentro del propio gobierno de España, que trata de contagiar, trata de instilar en la población facultades como, por ejemplo, no saber hablar en español. En definitiva, tanta cosa que dices, bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos a extendernos y profundizar en ello? Pues miren, siempre hay una gota de esperanza, siempre hay un hilo que dice, bueno, no todo anda tan mal, no toda la gente es así. Hoy he visto en La Voz de Almería una noticia realmente sorprendente y muy agradable, y dice que el joven almeriense Antonio Palomino, alumno del SEC Alborán de Almerimar, en el Ejido, puede decir orgulloso que está en el selecto y reducido club de los estudiantes más destacados del programa de bachillerato internacional que se desarrolla en todo el mundo y que él ha cerrado recientemente con una nota de 45, el máximo que se puede obtener, el diploma perfecto en definitiva. El programa del diploma de bachillerato internacional es reconocido como uno de los programas educativos más exigentes y prestigiosos del mundo, y en el centro educativo ejidense pueden presumir de que ha sido uno de sus alumnos uno de los que ha logrado la máxima nota en un programa preuniversitario que da acceso a las principales universidades internacionales, aunque sus compañeros de programa no han ido mucho peor. Y como señalan desde el centro, la promoción del diploma SEC Alborán 2019-2021 ha obtenido una media de 39 sobre 45, cuando la media mundial es de 33 puntos. Enhorabuena, por lo tanto, no solamente a Antonio Palomino, sino a ese magnífico centro de estudios que es el SEC Alborán del Ejido. Y dicho lo cual, vamos a saludar a nuestros contertulios. Víctor Hernández Bru, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí tenías tema, ¿eh? Sí. Al principio me he quedado así un poco, sí. Pero no, al final sí que tenías tema. Sí, es un tema, vamos, que me ha agradado mucho. Sí, este chico, pues lamentablemente lo que ya sabe es que seguramente no podrá llegar a ministro. Sí. O desde luego nunca podría llegar a ser ministro del actual Ejecutivo. Ya me está censurando mi compañero de tertulia hoy con la mirada, pero no estoy diciendo ninguna tontería. Es decir, no hay ningún ministro que tenga un expediente como el que tiene este compatriota y este paisano nuestro. Estoy remitiéndome a un análisis muy ligero de la realidad y la comparación entre este chico y los ministros del actual Ejecutivo. Lo que hace falta que no se malogre metiéndose en un partido político sectario, donde la gente que además tiene buen expediente académico, hay algunas personas, hombres y mujeres, que se tienen un buen expediente académico. Yo voy a decir una cosa. Yo no sé qué es lo que pasa, que se meten ahí y se vuelven imbéciles, estólidos. Yo te voy a decir una cosa y no me sacarán ni una palabra más. Estoy convencido de que no se meterá en política, así en general. Ojalá. Estoy convencido. Ojalá. Bueno, Juan Fernández Cabeza, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Es que le estaba haciendo, es que me has pillado a mí de... No, de espalda, sí, me estaba poniendo una cara que me ha dado hasta miedo, ¿eh? Diciendo, hombre, no, a ver, miedo no, hombre, si es que es difícil, yo estoy de acuerdo en la última parte que ha dicho Víctor, en el sentido de que es muy difícil que se meta en política. Una mente privilegiada como esa, pues en política, pues por desgracia hay que decirlo, no se meterá. Pero lo que yo me refería o quería hacer ver con ese gesto, que lo deseable, lo bueno, lo positivo para este país sería tener políticos con esas facultades mentales y más que un nivel de inteligencia o una capacidad para una determinada cuestión, políticos con capacidad de razonar y con una elocuencia general muy positiva, alejada de extraños manejos, que es a lo que más habituados estamos, lamentablemente. Dicho eso, hay que decir que tenemos también muy buenos políticos, con muy buena cabeza, con muy buena labia y tal. Lo que pasa es que no son los más pródigos, no son los que más
sonido hacen, lamentablemente. Yo que tengo que decir que, por cierto, me alegro mucho de coincidir con Juan en una tertulia. Para mí es un placer enorme. Yo os preguntaría, ¿os imagináis cómo se hubiera hecho la nueva ley de educación, la ley CELA, si en lugar de haberla impulsado la señora CELA, la hubiese impulsado un chico o un grupo de chicos con la capacidad de sacrificio y la preclaridad que ha demostrado tener este chico? ¿Os imagináis la diferencia de ley? Ese es el problema. Vamos a ver, el modelo educativo. Es que, claro, estamos hablando de la cantidad de chicos y chicas que se pueden malograr con el actual sistema educativo oficial del Gobierno de España. Pero es que ya no te digo la diferencia entre regiones o comunidades autónomas, la diferencia de lenguajes, la diferencia de dialectos o como quieras llamarlo. Bien, el problema es que hay un gran colegio, como es el SEC Alborán, que lo que hace es precisamente aprovechar al máximo las cualidades innatas que tienen estas criaturas. Y entonces, claro, tienen un modelo educativo especial. No es el modelo educativo del Gobierno de España. El Gobierno de España puede malograr puede malograr al joven Einstein, ¿sabes? Lo puede dejar, bueno, para recoger cartones. Pero es que, vamos, ese es el problema. Por regla general, los centros educativos que tienen cierta independencia y cuando su método y su estructura y que te educan, no solamente te enseñan, sino que educan, porque hay que ver también el grado de educación que salen también de algunos centros oficiales. Sí, a ver, si lo negativo de todo esto es que esto sea una excepción, cuando podía ser la regla, o podía ser mucho más general, ¿no? Porque yo creo que el sistema educativo actual, y como hemos tenido uno casi por legislatura, pues el problema que tenemos un sistema educativo donde están inmersos casi 17 sistemas educativos, y lo que aquí se dice, al lado se dice lo contrario. Entonces esto es una de las distopías o contrariedades que tiene nuestro país. Yo creo que lo he dicho muchas veces, y aquí se ha dicho muchas veces, la sanidad, la educación son sistemas que tenían que estar, son modelos que tenían que estar centralizados en este país, porque para el resto de cosas podemos ser muy particulares o muy regionalistas, todo lo que sea, pero si queremos un modelo fuerte y cohesionado de país, hay que centrarse en este tipo de cosas y no dispersarse. Sí, pero claro, dice, estudia lo que estudie y haga el examen como lo hagas, no te vamos a suspender. El cero es un insulto. El mensaje, claro. Los profesores son colegas, y no se merecen el respeto de señor profesor o don fulano o doña mengana. No, que va, en absoluto. Aquí es colegueo, aquí es todo el mundo por igual, aquí no se pueden establecer diferenciaciones sociales. Es que, claro, un notable, un sobresaliente, eso es de las clases altas, y eso perjudica mucho. La pérdida del valor del esfuerzo es clave en esto. Pero lo que no podemos pensar es que las leyes y quien impulsan las leyes van por separado. Es decir, las leyes son consecuencia de quién hace las leyes. Es decir, mire usted, en un partido como el Partido Socialista, donde está la señora Lastra como líder absoluta por debajo del secretario general, lo normal es que pretendan una sociedad y un sistema educativo pues como el que le hubiera gustado a la señora Lastra, es decir, pues obtener su título universitario sin haber dado un palo a un charco como ha hecho toda su vida. Y en un gobierno en el que está, pues por ejemplo, el señor Garzón, que un buen día se levantó y dijo, hemos notado que desde que no hay eventos deportivos han bajado las apuestas deportivas. Pues mire usted, pues acorde con este señor, está la ley educativa que tenemos, si es que es normal, si es que le vas... quiero recordar aquí a mi amigo Miguel López, que el otro día estuve hablando y digo, te cito mucho. Dice, pues tienes que decirme que soy... Digo, no, si yo te cito fuente. Miguel López, una de las frases geniales que tiene, dice, cuando por la puerta pasa la cabeza de un burro, no te hagas lío, detrás viene el burro, no viene otra cosa. Es decir, mire usted, ¿qué puedes esperar de Lastra, de CELA, de Irene Montero, de La Calva, de este señor Garzón, el Masterchef de la carne? Si es que no puedes esperar otra cosa. Si es que tenemos lo que hemos elegido tener, no hay más. Bien, bueno, precisamente decía que hay expedientes académicos brillantísimos, y yo creo que... No en el gobierno, ¿eh? Sí, en el gobierno también, Y me refiero, por ejemplo, a la señora Calviño. Me parece que tiene un expediente magnífico, extraordinario, pero no solamente eso, parece una persona sensata, magnífica, hasta que está en el gobierno de Pedro Sánchez. Es que entonces ya se contagian de la estulticia generalizada que hay, y bueno, pues parece que no es ella.
Vamos a ver precisamente, a raíz de las muchas iniciativas que ha habido por parte de los medios de comunicación en España, porque han tenido diversas convocatorias en televisiones, en radios, en medios digitales, para ver qué es lo que responden los diferentes miembros del gobierno, miembros y miembras del gobierno, sobre el modelo de gobierno que hay en Cuba, si es o no es una dictadura. Bueno, pues hasta Calviño ha caído. Calviño incluso niega públicamente en un medio de comunicación como es la cadena SER que en Cuba hay una dictadura, añado, una dictadura criminal comunista, lo cual evidentemente es una redundancia. Bien, y también veremos ya por último, pues a continuación de Calviño, pues una frase muy cortita de una intervención en Televisión Española de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Es que yo creo que de verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas, no solo en este tema, en general me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas. Creo que debemos centrarnos en la sustancia, que es en este momento apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y por supuesto siempre defender la libertad de expresión, de manifestación democrática en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto. Que Cuba no es una democracia, no lo es. Pero dicho esto también, creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino. Pues claro que sí, ¿no? Sí, lo lleva buscando desde hace ya 62 años la sociedad cubana, hombre. Desde que cayó Cuba en las garras del comunismo. Y además es que, claro, no estamos hablando de un pleonasmo, estamos hablando de una redundancia y por mucho que queramos, el comunismo es criminal, es una dictadura criminal comunista, 62 años, ahora va a encontrar el camino, Pedro Sánchez. A mí lo que me extraña mucho de lo que dice la señora Calviño, que me parece que es brillante, y lo será cuando salga del gobierno, lo que me extraña es que diga que esto de poner etiquetas que no es conveniente. Vamos a ver, ¿quién ha puesto la etiqueta aquí del trifachito? ¿Quién ha llamado a Ciudadanos, al Partido Popular y a Vox el trifachito? ¿Eso quién se lo ha inventado? Pues el Partido Socialista, el Gobierno de España. Y también en el Gobierno de España está la señora Calviño. Pero esto es una maniobra y una manufactura del Gobierno de España. El trifachito, la extrema derecha. Todo esto, ¿quién lo ha colocado? Este tipo de etiquetas. Ahora no conviene llamar dictadura, ni siquiera dictadura criminal, comunista. No, solamente dictadura. ¿Pero qué es lo que hemos tenido aquí? En comparación Cuba con la dictadura de Franco, a Franco sí le llamamos el periodo dictadura, pero no le podemos llamar dictadura, que ha sido incluso la de Cuba mucho más larga que la de Franco. Pero eso no. Se puede hablar de la dictadura y de la extrema derecha que está gobernando en Hungría. Pero no se puede decir nada de Cuba. Ni nada malo, por supuesto. ¿Para quién? Para no molestar a los comunistas, a los 5 comunistas que hay en el gobierno de España. Para no molestarnos. Pero para no molestarlos a ellos, a 5, estamos humillando al resto de la población. Estamos faltando el respeto a toda España. Por lo menos a una gran parte de los españoles, que sí pensamos que evidentemente no hay una democracia en Cuba y que en Cuba lo que hay es una dictadura criminal comunista. No sé. Bueno, se me agolpan muchas reflexiones, y trataré de ser breve. Antes de nada, quiero darte la enhorabuena porque me ha parecido muy acertado el calificativo de que ibas a poner una frase muy cortita de Pedro I el Falso. Efectivamente, más cortita no puede ser la frase. Y en doble sentido. No puede ser más cortita la frase. Pero, bueno, al final de lo que estás hablando tú es de algo que es intrínseco a la izquierda y en concreto a la izquierda española, que es la doble vara de medir. La falta de rigor, el hacer lo que yo os diga, pero no hagáis nunca lo que yo hago. Es decir, ¿de qué nos extrañamos? Es decir, aquí, en los 2 últimos años, se ha sacado al dictador Franco de su tumba. Se ha promovido una ley de memoria histórica para cambiar los nombres de las calles, quitar los monumentos. Es decir, todo porque la dictadura, que lo era, la de Franco, porque no era una democracia,
Yo anoche en casa me preguntaba a mi mujer viendo la grabación del informativo. Dice, bueno, entonces a Díaz Canel es que lo han elegido en las urnas. Como que no es una dictadura, ¿esto qué es? Y dice, podemos llevárnoslo hasta ese extremo tan simple, es decir, ¿qué es una dictadura y qué es una democracia? Mire usted no puede, si es que esto no es calificar, esto es definir. Es decir, que yo no soy moreno, es que eso no es un calificativo, eso es una descripción. Pero claro, dice, vamos a ver, ¿de qué nos vamos a extrañar? En el Consejo de Ministros que comparten estos dos señores que acabamos de oír hablar, también hay desde el pasado martes, desde ayer, una señora que se llama Pilar Llop, que no hace mucho, dijo que España no es una democracia, porque el 50% de la población, los hombres, ejercen violencia de género sobre el otro 50%, las mujeres. Claro. España no es una democracia. Lo que es una democracia es Cuba, obviamente, como todo el mundo sabe. En fin. Yo me voy a discrepar en un sentido en lo que estáis planteando. A ver, yo entiendo, yo creo que se equivocan en la forma o se equivocan en la justificación, me refiero a Calviño y al presidente. Yo entiendo que no pueden hacer manifestaciones porque hay unos intereses, yo qué sé, de protocolos de internacionales que un presidente de gobierno no se puede manifestar tan claramente. Distinto es que aquí en la justificación de las etiquetas, que aquí se han dedicado toda la vida a etiquetar y ahora la justificación que busca es no etiqueto. ¿Y contra Donald Trump sí se puede manifestar? ¿Ahí no hay protocolos? Claro, eso no, vamos a ver. Tampoco fue, yo por lo menos no oí al presidente decir de Trump que era facha ni fascista ni que era no sé cuánto. O sea, calificativo de lo que nosotros parece que esperamos que diga Pedro Sánchez o que diga un ministro del gobierno de España, parece ser. Yo quiero pensar. Otra cosa es la otra parte del gobierno que además dice o justifica que no es una dictadura y que es una democracia. Eso sí es verdad que es intolerable. Una cosa es que no te manifiestes de manera grande o de manera muy expresiva diciendo que son asesinos o que están incumpliendo los derechos humanos y que es una dictadura tal. Como gobierno yo entiendo que deben de guardar un poco la forma, como lo deben de guardar o lo han debido de guardar, y mira las consecuencias que tuvo el tema de Marruecos. O sea, hay con determinados países donde tenemos un interés muy especial, y uno de ellos es Estados Unidos, y probablemente estáis buscando ahí a ver qué frases dijeron contra Trump. Seguro que a lo mejor dijeron algo, pero yo pues, igualmente no lo entendería. Yo entiendo que un país debe de guardar la forma en cuanto a manifestarse sobre otro. Otra cosa son las problemáticas internas y las controversias internas y los calificativos internos que entre la oposición y el gobierno se hagan. Pero dicho esto, han encontrado o han buscado o han utilizado el peor argumento posible para justificar el tema de que que no es una dictadura, que es una dictadura o para quedarse a ponerse de perfil. Ahí es donde entiendo, y si se me permite la expresión, la han cagado, ¿no? En ese sentido, es decir, no está feo hacer etiquetas cuando ellos han tirado toda la vida haciendo etiquetas, ¿no? Exactamente. En ese sentido. Yo por esa parte en cuanto lo justifico. Claro, esto no significa que yo entienda que Cuba no es una dictadura, que son, llevan más de 60 años machacando a la gente, no se respetan los derechos humanos, no se respeta nada. Y que no me cuenten milongas de que es como consecuencia del bloqueo, que es como consecuencia de lo demás, porque ahora es cuando más se ha exteriorizado las carencias, como ha ocurrido en parte en España. Cuando tiene una gran crisis es cuando te pillan con las costuras mal cosidas. Eso pasa, entonces ha pasado en Cuba cuando dice ahora no tenemos medicina, no tenemos comida, no tenemos... O sea, los países que peor situaciones estaban, en los países donde mayor separación de clases de trabajadores, de ciudadanos había, es cuando más ha florecido las deficiencias. O sea, la separación de clases en Cuba, como puede ocurrir en Venezuela, ha sido ahora cuando más se ha notado. Y lo estamos percibiendo. Hombre, sí, hasta que llegaron en el 59 esta gente, evidentemente Cuba era otra cosa. Cuba en el 57, 58 tenía, entre otras cosas, más riqueza que Italia. Claro. Entonces, ¿qué quieres que te cuente? Llegan estos y se han quedado ahí sin nada. Y claro, ¿qué es lo que pasa en los países comunistas? En los países comunistas, en todos los países comunistas, esto no es una opinión. Esto es una certeza. Pero si esto está ahí. Yo no justificaba eso. Que llegan los comunistas, claro, y entonces llega la ausencia de libertad,
la ausencia de riqueza, todo es pobreza, evidentemente para el pueblo en general, lo convierten en pobre, lo dejan totalmente aducido intelectualmente, y entonces, pues bueno, pues todo es como un campo de concentración. Absorben la riqueza 4 y el resto pobre. Pero ellos se hinchan, evidentemente ellos se hinchan. Los dirigentes, los comunistas, se hinchan. La prueba la tiene que nada más llega aquí la facción comunista al gobierno de España, pues fíjate, chalés, casoplones, sueldazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta el lujo de tener a una niñera que la tienen con un sueldo de 70.000 euros al año. Que se va a complicar ese asunto. Sí, se va a complicar, creo que se va a complicar. Entonces, hoy ha declarado que no fue en calidad de niñera. Ya, claro. Veremos si sale la justificación. Pero en todo caso, a ver, yo entiendo lo que tú quieres decir, Juan. Es decir, yo tampoco esperaba un presidente del gobierno que dijera: hay que mandar a las fragatas a Cuba para liderar el pueblo cubano. Sí. Efectivamente. Ahora, no ser capaz de definir como dictadura el régimen de gobierno de un país que lleva más de medio siglo sin pasar por las urnas, eso ya es... O sea, las cosas son lo que se dice y lo que no se dicen. Eso ya es apoyar a la dictadura. Y lo que se hace. Y lo que se hace. Eso ya es apoyar a la dictadura. Hombre, otros miembros del gobierno, pues por ejemplo, cuando el tema de Donald Trump, pues dijeron, bueno, Adriana Lastra no es un miembro del gobierno, pero es la que más manda en el Partido Socialista después de Pedro Sánchez. Sí, bueno, hay mucha y dijo, han asaltado el Capitolio alentados por un fanático. El fascismo del siglo XXI viene pisando fuerte. Bueno, dice, no es miembro del gobierno, pero alguien podía decir... Oye, esta es la posición oficial del partido que gobierna en España, y no tuvieron empacho en decirlo. O, como tú decías, la otra facción del gobierno, pues la cuenta oficial de Podemos ya no es una persona, es el partido en sí. Trump llama al golpe de Estado y sus seguidores irrumpen en el Capitolio. Un ataque a la democracia en toda regla. Yo es que para mí lo de Podemos echarle de comer aparte, ¿qué quieres que te diga? Y por cierto, ni lo tengo en cuenta, ¿qué quieres que te diga? Ha dicho Antonio que lo de Pedro Sánchez es por no molestar a los de Podemos. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Pedro Sánchez es tan Podemos como Podemos. Es decir, Pedro Sánchez es un comunista que está transformando el Partido Socialista. Y ojo, que no es la primera vez que sucede esto en la historia. Es decir, que en la Segunda República el Partido Socialista también tenía dos vertientes y acabó gobernando con el Partido Socialista con el Partido Comunista la vertiente más comunista del Partido Socialista. Claro. Y creo que Largo Caballero, más, el que tiene una calle aquí. Largo Caballero y Indalecio Prieto. Claro. Que efectivamente, una vez más, como vengo diciendo hace tantos años, se vuelve a repetir el paralelismo de lo que ocurrió del 31 al 36 en España. Pedro Sánchez creo que lo que sí es muy personalista. Más que comunista. Sí, es muy Pedro Sanchista. Pedro Sanchista, sí. Vale. Hay una su sanchidad, ¿no? Como su le santidad. Llaman. Su santidad. Hay una cosa. Oye, por cierto, que ya le han dado el alta a su santidad, ¿eh? Sí. Esta mañana le han dado el alta al Papa Francisco, entonces yo no sé si ya esta tarde habrá salido alguna nota o alguna declaración oficial del Vaticano Cuba. Sobre Cuba. Sí, seguro. Está hay una cosa que sí conviene hacer referencia, y es que es verdad que desde un pronunciamiento más elegante, más estatal, España, creo, y eso sí es pura debilidad del gobierno que tenemos o de las facciones gubernamentales que tenemos, creo que ha perdido una oportunidad importante de posicionarse a nivel nacional y liderar la crisis de Cuba, no como en el sentido de lo que tú decías, vamos a mandar las fragatas, sino nuestra historia en Cuba, el peso específico que tiene y ha tenido históricamente España en Cuba y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que es un momento para, de una forma, haber dicho lo que todos esperamos que dijera, con elegancia, sin romper ningún tipo de protocolo, ni dañar a nadie, pero sí de posicionarse y obligar incluso de alguna manera a posicionarse también a la Unión Europea, como miembro de Europa que somos, ¿no? Yo creo que ahí se ha perdido una oportunidad muy importante de volver a meter la cabeza en la importancia a nivel mundial de España, que estamos perdiendo, y un detalle que nunca creo que se comenta, pero yo personalmente creo que se está perdiendo a pasos agigantados, ¿eh? En fin, el respeto internacional. Creo que no sé si va a cambiar de tema, Antonio, pero yo simplemente quería añadir una cosa, y es que comparto con mi compañero Dieter la sensación, y algún compañero, mira, un compañero de Radio Almería me ha dicho hoy
que ayer, oyendo al presidente del gobierno, lloró. ¿Cuándo dijo qué? Bueno, pues cuando, después de haber escuchado la primera media hora de Dieter, que siempre la recomiendo, en la que hablaron padres que no sabían dónde estaban sus hijos, en la que se trasladó toda la situación que hay real en Cuba, y luego escuchar al presidente del gobierno decir que, bueno, no es una democracia, pero el COVID. Yo tengo un compañero que me ha confesado que lloró, y yo quiero compartir esa sensación con él, y también compartir la sensación de indignación de Dieter, que es un tío muy comedido, un tío muy sensato, un tío que nunca se sale de un cierto orden de cosas, y ayer estaba expulsando humo por las orejas, porque realmente es intolerable, pero el problema es que es intolerable, es una más intolerable. Tener un presidente del gobierno que no sea capaz de decir que Cuba es una dictadura. Como es intolerable tener un presidente del gobierno que promete que no está en sus planes el tema de los indultos y los concede, que afirma que no va a gobernar con EH Bildu y termina acercando al 100% de los asesinos etarras a cárceles cercanas al País Vasco, y toda la retahíla que hemos repetido tantas y tantas veces. Y que no iba a pegar ojo y tal. Pero no, cada una más que pasa es un poquito más grave que la anterior. En fin, es bastante indignante, desde luego. Y es también faltar al respeto y a la, yo qué sé, pues a la esencia de la democracia, que es en definitiva reconocer la verdad de las cosas. Y tener un gobierno de esta manera, un gobierno tan falaz, un gobierno que además es capaz de doblegarse ante el interés de un sector comunista y no reconociendo que en Cuba hay un gobierno que es una dictadura criminal comunista, que ahora mismo tiene casi 200 desaparecidos, que no sabe, los familiares no saben dónde están, entre ellos muchos periodistas. Por cierto, que yo, como estoy en el colegio de periodistas, pues recibo información de la Federación de Colegios de Periodistas de Tiene el España. loco condenando lo de Cuba ahora, ¿no? Sí, que solicitan, solicitan la liberación de la periodista de ABC. Dina. No recuerdo cómo se llama ahora mismo. Bueno, sí, es Dina, el apellido no me... Le han modificado, digamos, los cargos, para dulcificar de alguna manera, pero la tienen todavía retenida. Pero digo, hombre, aprovechando el viaje ya podían pedir que en Cuba se restablezca la libertad de expresión, que no corten el internet, que no medio maten a la gente porque está, o que no las detengan en directo cuando están en un programa de televisión vía internet. ¿Sabes cuándo van a pedir eso? Sí. Cuando salga el comunicado del Vaticano, más o menos. Exactamente, yo creo que al unísono, sí. El comunicado del Papa Francisco apoyando... Chispa más, chispa menos. Sí, sí, y denostando, lógicamente, que hay en Cuba sí, que bueno, en fin, vamos a dejarlo. Vamos ahora con un tema que también es novedad, lo mismo que el tren, la llegada del AVE a Almería, todo esto son novedades. Una novedad importante, la prolongación del paseo marítimo. Como saben ustedes, el Ayuntamiento de Almería logró los terrenos, no sin polémica y no sin costar un pastón, porque fueron los tribunales de justicia, y bueno, pues al final así salió la cosa. El caso es que cuando el gobierno de España, que estaba encargado de hacer la prolongación del paseo marítimo, pues decía al ayuntamiento, oye, consígueme los terrenos y entonces nosotros prolongamos la obra. ¿Qué es lo que hace el gobierno de España? Pues no pagar a la empresa. Y la empresa, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evidentemente, hombre, si vamos a trabajar gratis, lo mejor es que cojamos las cosas, los aperos y nos vamos. Y plantaron la obra. Pero ojo, que esto lo ha hecho el gobierno de España en varias ocasiones. Cuando ha gobernado, eso sí, el Partido Socialista. Ya con Felipe González, aquí tuvimos problemas para el plan Felipe, que era hacer la circunvalación de Almería de la autovía, se paró la obra y el dinero se fue a Gerona. Por intereses seguramente, ya saben ustedes. Bueno, pues estuvimos 5 años esperando para que se pudiera poner en marcha otra vez la obra. ¿Qué les voy a contar de la Redia de la Almanzora? 4 veces se plantó la obra de la Redia de la Almanzora, cuando era obligación de la Junta del PSOE de Sevilla llevar a buena conclusión esas obras. Sin embargo, no pagaba a las empresas y plantaron la obra, y así durante 4 veces, en 4 ocasiones. En fin, muchas historias, y ahora también se ha reproducido la misma en la prolongación del paseo marítimo. Hoy ha habido, esta misma mañana, una reunión y una visita a las obras. Ha estado el alcalde, también concejales de su equipo de gobierno, y también el subdelegado del gobierno, Manuel de la Fuente, que dice que tiene buenas perspectivas para esto, siempre y cuando que paguen
que paguen las certificaciones de obra a los que están allí trabajando, porque si no vamos a tener las mismas. Vamos a escucharles. Un proyecto de prolongación de la que, a mi entender, es la vía principal que tiene la ciudad de Almería, sin duda la que más almerienses utilizan a diario, sobre todo en los meses en los que nos encontramos, los meses de verano, con esa aspiración que siempre hemos tenido de poder conectar todo nuestro frente litoral a través de un paseo peatonal para uso y disfrute de todos los que vivimos en la ciudad. Como todo el mundo sabe, pues se trata de un proyecto en el que el Ayuntamiento de Almería ha puesto pues muchos recursos económicos, no exento también de dificultades, y que hoy felizmente pues se encuentra en un buen estado de ejecución. Terminará pues con una prolongación de este paseo marítimo en el que ahora mismo estamos, conectando con el paseo marítimo del otro lado del río. En este momento ya se han elaborado los pliegos de condiciones técnicas, se va a sacar próximamente a licitación una asistencia técnica para que redacte el proyecto, y el cálculo aproximadamente de la pasarela que saldrá a concurso, estamos hablando en torno a 3.800.000 euros. Se pretende que sea una pasarela de diseño bonita, que sea singular. Una pasarela bonita y singular. Para eso hay que llamar a Miguel Cazorla para que convoque lo mismo que la pasarela de pescadería, ¿no? O Eusebio Villanueva, que le dé, ¿cómo era? Que una pasarela excelsa. Sí, excelsa, efectivamente, como diría Villanueva. Pero vamos, lo de la pasarela supongo que será un viaducto que va a cruzar el río, ¿no? Digo yo que será una especie de puente que cruza el río. Sí, un viaducto. Bueno, pero una pasarela pues también puede ser una pasarela. Yo en todo caso celebro haber visto a Manolo de la Fuente, que es una persona que le tengo muchísimo cariño, y además es un tipo con una especial sensibilidad, y lo digo completamente en serio, a pesar de que llevamos ya más de un año pidiendo entrevistas con él. Pero que está en el gobierno. Y no hay manera de que conceda una entrevista. Es un delegado del gobierno de España, y evidentemente ya es otro Manolo. Ya es otra cosa. Ya no es el de los huevos de Manolo famosos de la, de la campaña del PSOE local, cuidado. Y no sé qué de la Lola, ¿no? Los zapatos de Lola. Exactamente. Bueno, y también tenemos un argumento que a ver si se convierte en un escollo, porque claro, aquí cuando nos encontramos con una edificación que no sabemos qué hacer con ella, porque ya tenemos varias opciones para dedicarle algún uso y disfrute. Tenemos, ¿qué te digo yo? Bueno, pues ya se ha solucionado lo de el hospital provincial, pero aquí cuando nos encontramos, por ejemplo, con la estación de ferrocarril, ¿qué se va a hacer el día que el ayuntamiento tenga la capacidad de poder gestionar eso? Pues no sé. Un contenedor cultural, un espacio museístico, un centro de interpretación, cosas de ese tipo. Son cosas que últimamente proliferan, que no tienen ningún interés, seguramente por después el ámbito, digamos, en la congregación de personas que suscitan, porque no pasa nadie por allí por ese tipo de cosas, pero bueno, ahí están los centros de interpretación y todo este tipo de cosas. Tenemos la Casa de la Marina, le llaman. No sé, en fin, es una construcción, una vivienda que era particular y ahora parece ser que es de uso público, aunque parece que últimamente, sí, bueno, de propiedad pública. Que usa el que puede, el que quiere. Pero es que por eso lo digo, porque parece ser que lo puede usar cualquiera que pase por allí, porque el otro día, Juan, había gente en el terrado y allí yo no sé si había ropa tendida. No sé si hace 2, 3 días o 4, porque ya tampoco lo... Pero ahora, sacando el tema, me ha llamado la atención y me ha venido a la mente la foto de que había una persona allí en el terrado con ropa, en el terrado, una especie de esquinero que hay allí. Yeah. Me pareció verlo hace en la nada. Casa esa que hay, medio abandonada, que está antes de la gasolinera. Sí, lo que hay antes de llegar a la gasolinera, justo en la curva que es del río, la famosa. Bueno, una casa en la que todos hemos soñado alguna vez vivir, ¿no? Porque es maravilloso la ubicación. Yo no sé tampoco, es que yo esa casa nunca la he visto. Por fuera de luego no es más fea, es más feo que pegarle a un padre. Bueno, según Villanueva eso podría ser excelso. Eso lleva, y no sé si que ha dado problemas con la expropiación. No sé si tampoco si esa casa. No, la casa ya, vamos a ver. Me parece que el alcalde lo dice. Lo que pasa es que si lo decía he oído hablar a Manolo de la Fuente diciendo que el proyecto que se ha licitado, que no sé cuál, no sé, lo veremos nosotros eso construido. Bueno, me da miedo. Es verdad. La pasarela. En mayo Cuestación popular. Sobre mayo más o menos volvieron las máquinas porque no sé qué historia que había parado.
Y en estos días, yo paso prácticamente a diario por allí. Es verdad que al principio se vieron allí una grúa muy grande, una máquina, una escala retroexcavadora. Sí, están trabajando, sí. Pero no sé si hay 2 o 3 nada más trabajando el resto de días, por allí poniendo cositas. Mi perro y yo sabemos que están trabajando. Bueno, pues entonces ya está. Yo paseo por allí. Un grupo de gente allí trabajando con mucho afán no veo, o no me parece ver. Si tú dices que sí, pues ya está. Bueno, pero lo de la casa es que me parece... Vamos a escuchar al alcalde, que precisamente hablaba de esta Casa de la Marina, a ver que si es o no propiedad del Ayuntamiento de Almería, o simplemente o es de uso público, que no es lo mismo propiedad pública que de uso público, de todo aquel que pase por allí o que la ocupe, con K. Vamos a ver lo que decía el alcalde. Que va a quedar en un enclave privilegiado. Es verdad que han sido varias las propuestas que hemos recibido hasta ahora por parte de diferentes particulares para dotarlo de uso. Lo importante, pues, ahora no está decidido, ¿no? Lo importante es que el uso que al final tenga ese edificio, que es un edificio público, pues sea un uso que venga a beneficiar la zona, ¿no? Y a complementar lo que hay actualmente, pero no decidido no lo tenemos todavía. Efectivamente, es un edificio público. Es un edificio público. Claro. ¿Y tú has visto hace 3 días allí ropa tendida? Hace, te digo, 3 o 4 días, no sé si fue algo momentáneo tal, que me llamó la atención. Bueno, porque yo paso por ahí, las mañanas que paso, una vez tiro por horario de trabajo, tempranísimo, las 8 menos 20 o 7 y media. Bueno, entonces hay que decirle al ayuntamiento, háganselo mirar. Son ocupan madrugadores. No te puedo. Que me llamó la atención, porque bueno, de esta vez que pasa y te llama la atención, hay una persona en la esquina, pero ya está, no te puedo decir que no lo sé lo que era, no te puedo decir más. Bueno, habrá que mirar eso, no vaya a ser que tengamos allí un... bicho. Pues, un pájaro con nío, o un nío con pájaro, ¿no? En fin, bueno, he visto cosas, yo recuerdo que hicimos un reportaje magnífico de la Alcazaba, en RTI, hace ya muchos años, que había un ocupa que estaba en un torreón de la Alcazaba, tenía un torreón para él. Pero no ocupa con clase, no ocupa patrimonial. Se había llevado un sofá. Sus pantalones allí, un sofá que había colocado con vista a toda Almería. Y entonces le hicimos allí un reportaje extraordinario con las vistas, luego una perspectiva más o menos, porque no nos dejaba allí ponernos ni acercarnos, ¿no? Pero le hicimos un reportaje con una panorámica, tenía el tío casi 300 grados de perspectiva. Pues mira, te voy a decir una cosa, el del edificio público no le va a la zaga, tampoco se ha cogido mal sitio. No, en cuanto a vistas y eso. Sí. Por lo mismo está allí, no lo sé. No, bueno, pues que se lo haga ver el ayuntamiento, a ver qué es lo que hay por allí. Hablando de otra cosa, tenemos que hablar lógicamente de la evolución de la pandemia. Ya lo decíamos, que esto evidentemente, como ya hace un año exactamente, que decía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que habíamos doblegado el virus, que habíamos vencido la pandemia, que había que salir a la calle, etcétera, ahora nos dice que nos quitemos la mascarilla, que ya llega el tiempo de la sonrisa. Eso lo decía la ministra de Sanidad, decía que es el tiempo de la sonrisa. ¿Te acuerdas cuando decía? Porque normalmente tiene un gesto adusto, la ministra. Sin embargo, pues tuvo que hacer un esfuerzo adicional para estar sonriendo todo el rato, diciendo, es el tiempo de la sonrisa. Ya nos quitamos la mascarilla, vale, fuera mascarilla. Yo creo que hay un magnífico libro por escribir. Bueno, pues fíjate la que tenemos ahora, después de quitarnos la mascarilla. Eso te digo, creo que hay un magnífico libro por escribir que sería Las chorradas o, como dirían típico, las gilipollas que han ido diciendo los miembros de este gobierno desde que empezó la legislatura. Es decir, pues desde las cosas de la carne hasta que va a haber 2 o 3 casos o no vamos a tener ningún contagio local. O sea, hay para un libro. No, y que la Delta iban a ser nada, y una incidencia mínima. Claro, lo que decía antes, a cada paso más es más grave que el anterior. ¿Por qué? Porque conlleva el no haber sido capaz de aprender de tu error anterior. Esa es la clave. Hace un año dices, hemos vencido al virus, salgamos a la calle y recuperemos la economía. Pues mire usted, no, a los 3 meses otra vez para adentro. Claro. Y cometes exactamente 365 días después el mismo error. Mire usted, tan inteligente hace falta ser para imaginar que cuando tú le dices a señores que llevan 1 año y medio sin hacer vida normal,
ya puedes quitarte la mascarilla. Hay mucha gente que aunque le digan guarda las distancias de seguridad, se va a ir de botellón, se van a subir unos encima de otros, no van a guardar las distancias de seguridad y no van a tener ningún cuidado. Hace falta haber ido a Harvard o a Cambridge o a Oxford para imaginar esa situación. Creo que era algo que podía haber imaginado cualquiera. Y lo que tenemos ahora es lo que mucha gente lleva previendo que iba a suceder cuando esta señora dijo, ha llegado el tiempo de las sonrisas. Lo que ha llegado el tiempo, señora, es de meter la lengua en paladar, porque ya está bien de que con tanto boca chancla, lo único que hayamos hecho es ir estropeando poco a poco todas las cosas en nuestro país, COVID incluido. Pero es que estas cosas las saben cualquiera en casa. Sí, que no. Vamos a ver, es que si tú pillas un resfriado, oye, ¿qué te pasa? El que sepa... ¿Qué te pasa? No es que pilla un resfriado y tal, y no sé qué, y tengo fiebre. Oye, mira, no te preocupes. Y esto es en febrero, en el mes de febrero. Oye, quédate en pelota y sal a la calle, que seguro que se te va a curar el resfriado. Pues no, es todo lo contrario. Si sales a la calle con un resfriado y no tienes protección, evidentemente vas a recaer. Va a pillar no un resfriado, una pulmonía doble. Pues bueno, pues en estas cuestiones yo creo que está pasando con la pandemia o con el COVID como un poco con el fútbol, si se me permite la comparación, ¿no? Es decir, todo el mundo nos metemos a entrenadores, pues todo el mundo nos metemos a opinar sobre qué se debería hacer, qué no se debería hacer, y nosotros yo creo que nos podemos permitir ese lujo y podemos hacerlo, los ciudadanos normales, vale, no, todo es admisible, pero lo que no es admisible, primero, lo que ha dicho Víctor, esta sensación que transmite el gobierno, porque la gente coge la parte que le interesa de esos mensajes más o menos subliminares, pero eso añadido, que viene de precedido de un descrédito total y absoluto, ¿vale? Cuando además no está avalado por nadie, o sea, un desloque total. El gobierno te está diciendo quítate la mascarilla cuando todos los expertos, y ahí es donde voy, ahí quiero centrar el mensaje, es que no vale que lo diga yo, lo que a mí me parecería, o que lo diga la ministra, lo que a ella le parecería si no es experta, no. Todos los expertos, yo no he leído ninguno, no he oído a ninguno decir que era aconsejable quitarse la mascarilla y el respiporre. Todo lo contrario. Entonces, en ese escenario donde nos movemos de incertidumbre total y la gente que viene de pasar un año con mucho rigor y con mucho recogimiento, pues ahora se desmara y dices que ya no te creo nada. Pero se te olvida un factor, 10 segundos, se te olvida un factor. Es que la semana en la que se dice ha llegado la época de las sonrisas y pueden ustedes quitarse la mascarilla es la semana de los indultos del proceso de Cataluña. Claro, y hay que había que sacar un conejo de la chistera para desviar la atención. Pero si todo eso viene enlazado con lo que hemos dicho, el descrédito, las falsas promesas que nos ponen delante, los imaginarios, los espectáculos que nos ponen para tapar otra cosa, la manipulación y el espejismo. Es que al final, si lo que no sé es cómo no hay más, ahora estaban dando, esta mañana o ayer leí sobre los datos del aumento de la pandemia, que muchos de los hospitalizados, un porcentaje, en torno al 40 o al 50% de los hospitalizados eran negacionistas, gente que se había negado, digo lo de negacionistas porque se había negado a ponerse la vacuna. Es grave. Si la gracia es que no haya más gente negacionista con el descrédito que tenemos y el despiporre que tenemos en este país. Eso es lo grave. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida escuchamos a ver si hay normas aplicables al ocio nocturno o no, según la Junta de Andalucía. Enseguida volvemos. Hasta ahora.